Le damos gracias al Señor, o le doy en especial, por poder compartir la palabra con vosotros en esta mañana. Y como siempre digo, es una gran responsabilidad compartir la palabra del Señor. Y decía un hermano, de parte de Dios, delante de Dios. Cada vez que exponemos la palabra, lo debemos hacer con ese corazón, creyendo que el Señor nos ha guiado por el Espíritu para prepararla y teniendo presente también como si el Señor estuviera aquí sentado en esta mañana y estuviera escuchando lo que yo voy a compartir con vosotros en esta mañana. Os puedo asegurar que esta predicación, llevo ya tiempo exponiendo la palabra, años, y es una predicación en la cual he orado al Señor, he escuchado a muchos hermanos compartiendo sobre este pasaje que voy a compartir, escuchando opiniones diferentes y puesto en oración el Señor a mí lo que me ha mostrado es lo que voy a compartir en esta mañana. Así que voy a poner el mensaje en las manos del Señor. Señor, te doy muchas gracias por poder compartir la palabra con mis hermanos. Quiero pedirte que tú me ayudes a exponerla, Señor, con tranquilidad y en el poder del Espíritu, y que tú nos bendigas, Señor, por medio de la exposición de la palabra. Porque, como dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Y yo te pido que en esta mañana tú me ayudes y podamos salir todos edificados. Y si aquí hubiera alguna persona, Señor, que no ha creído en ti todavía, que pueda hacer esa mañana preciosa, donde pueda arrepentirse de sus pecados, mirarte a ti, Señor, ver tu gloria y rendir su vida a ti de todo corazón, Señor. Bendice todos los cultos en toda la tierra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, el título del mensaje, yo pedí a mi hermano que ponga la carátula. El título del mensaje es Un misterio que no debe ser ignorado. Yo espero que todos, como os pedí el jueves o el viernes, todos hayáis podido leer el texto que voy a predicar en esta mañana y que lo hayáis podido meditar en casa antes de venir al culto. Y no solamente eso, sino que también podáis haber podido orar por la palabra que yo pueda exponer en esta mañana. Porque la verdad que los que nos subimos a exponer la palabra necesitamos de vuestras oraciones y necesitamos también porque sabemos que el Señor se mueve y nos ayuda por medio de ella. Como veis ahí, veis un olivo que vimos en la última predicación y estamos estudiando sobre Ike de Israel. Vimos su pasado, su presente y hoy vamos a ver sobre su futuro. Y vimos también en el ejemplo que nos ponía en el último día cómo el olivo es Israel y cómo cuando el Señor vino, una parte de Israel lo rechazó en su gran mayoría y fueron arrancadas una serie de ramas desgajadas de ese olivo. Y cómo Dios utilizó esa incredulidad de los judíos, de los israelitas, para introducir a los gentiles al pacto, al nuevo pacto, e introducirlo al pueblo de Dios. Vimos como unas ramas fueron desgajadas, como otras fueron introducidas, y ahí somos los gentiles los que fuimos introducidos, el acebuche silvestre, en el buen olivo, pero hoy vamos a meditar cómo esas ramas que fueron desgajadas en su día
también al final de los tiempos habrá una futura restauración de ese Israel que había rechazado al Señor. Y ese es el texto que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a compartir sobre la futura restauración de Israel. Ese es el titulito en letras negras que dijimos que no es palabra de Dios, sino que la habían puesto ahí para que supiéramos de qué trata el párrafo que vamos a meditar en esta mañana. La restauración de Israel. Y son en el capítulo 11, versículos del 25 al 36 que voy a leer. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermano, como dije, continuamos estudiando y meditando sobre la palabra del Señor. El misterio que no debe ser ignorado. Terminábamos el último día diciendo que los gentiles tenemos que tener mucho cuidado de no jactarnos, de no ser soberbios con relación a Israel, porque no sustentan los gentiles a Israel, sino Israel es el que nos sustenta a nosotros, porque la salvación viene de los judíos. Y decíamos también, y decía el texto que vimos el último día, que si los gentiles, como grupo, fueran incrédulos, igual que hizo Israel en su día, el Señor también lo va a quitar, lo quitaría. Y decía: y si no permanecieren en incredulidad, los judíos que habían caído en incredulidad, y si no permanecieren en incredulidad, serán injertados de nuevo en su propio olivo. Y decía, y esto es mucho más fácil de lo que Dios ha hecho con los gentiles, que fue de la cebuche introducirlo en el buen olivo. Si ellos son ramas desgajadas del buen olivo, será más fácil las mismas ramas volverlas de nuevo a injertar en el olivo de donde proceden, si se vuelven de su incredulidad. Y ahora Pablo nos va a revelar
un misterio. Un misterio con relación a esto que ha estado también hablando antes. Y lo hace empezando con estas palabras. Porque no quiero. Porque no quiero. Ese porque es una conjunción explicativa que nos lleva al texto lo último que yo he comentado, pero que también nos va a ampliar en conocimiento sobre lo que está diciendo. Porque no quiero. Y dice, que ignoréis este misterio. Hermano, ¿qué es un misterio? Ya hace bastante tiempo compartí sobre el capítulo 2 del libro de Daniel. Y vimos cómo allí había un misterio que fue revelado por Daniel al rey Nabucodonosor. ¿Os acordáis del capítulo 2? Cómo Nabucodonosor tuvo un sueño, cómo su corazón, su mente estaba alterada y quería saber lo que significaba. Dice que llamó a todos los magos, los adivinos, los astrólogos, para que le interpretaran y le dijeran el sueño, pero nadie se lo pudo decir ni interpretar. Y como Daniel, que era uno de los cautivos que habían sido llevados allí a Babilonia y considerado sabio, no se había enterado, el rey había hecho un edicto porque no le habían podido revelar el sueño, que todos morirían, todos los sabios y astrólogos. Entonces, cuando Daniel se enteró, le pidió al Ariol, que era el encargado de los eunucos, le pidió para ir delante del rey, pedirle tiempo y que él revelaría el misterio, el sueño, lo revelaría precisamente a Nabucodonosor. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Daniel se fue a su casa y junto a Ananías, Azaías y Misael, y entonces cogieron y tuvieron una reunión de oración y pidieron a Dios por su vida, porque su vida peligraba, lo iban a matar, pidieron que Dios le ayudara y le revelara ese misterio que Nabucodonosor había soñado y que necesitaba conocer. Y hermanos, Dios se lo reveló. Entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo, y Daniel alabó a Dios y dio gracias por lo que le había revelado, lo que le habían pedido, y nos da a conocer el asunto del rey. Así que el sueño era un secreto que le había sido revelado a Daniel y le había sido dado a conocer. Así que Daniel fue al rey y le contó el sueño y la interpretación. Como sabéis, es la imagen grande que se veía y que una roca al final golpea los pies, la imagen se derriba entera, que representaba a los tiempos de los gentiles, en el reino. Así que cuando el rey Nabucodonosor le he revelado el misterio, mira lo que dijo. Y el rey de Nabucodonosor habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y engrandeció Nabucodonosor a Daniel y le dio honores y grandes dones. Así que, ¿qué es un misterio, hermano? Un misterio es una verdad que solo Dios conoce y que en un momento determinado determina dar a conocer para que otras personas, a su siervo, para que otras personas la puedan conocer. Esto es un ejemplo en el Antiguo Testamento.
por lo que sabemos que es un misterio. Pero es que también lo tenemos en el Nuevo Testamento, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que otro de los misterios, aparte del que mi hermano Cristóbal ha dicho cuando ha estado orando, otro de los misterios era el Evangelio, que había estado escondido en la palabra, pero que ahora era revelado a su siervo, en este caso también al apóstol Pablo, para que lo pudiera compartir, para que las personas pudieran poner su fe en Jesucristo. Dicho esto y explicado lo que es un misterio, Dios le reveló a Pablo uno que tiene y está relacionado con el futuro de Israel. Misterio que no quería Pablo que los hermanos de Roma, la iglesia compuesta de judíos y gentiles, ignoraran. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Por qué? Para que no seáis arrogantes. Hermanos, la ignorancia voluntaria puede llevar, como dice Pablo aquí, a la soberbia. Puede llevar a tener una opinión equivocada con respecto a lo que Dios dice. La ignorancia voluntaria. No quiero que ignoréis para que no seáis arrogantes. Y he comprobado y he buscado en el diccionario y esa palabra arrogante nos lleva a la soberbia. La ignorancia nos puede llevar a la soberbia. Nos puede llevar a creer o a poner por encima nuestros pensamientos, por encima de lo que Dios mismo está diciendo en su palabra. Entonces Pablo no quiere que los hermanos sean arrogantes. Pablo quiere que sean humildes. Pablo quiere que escudriñen la palabra, que lo hagan con oración, que le pidan al Espíritu Santo que le muestre y le revele lo que la palabra de Dios contiene, que es lo contrario a la soberbia, a la ignorancia. ¿Os acordáis, hermano, cuando estaban los corintios ministrando los dones en la congregación? ¿Qué le dice Pablo? No quiero que ignoréis sobre los dones espirituales. ¿Por qué? Porque no lo estaban ejercitando correctamente, bajo el amor y el orden verdadero que debía de ejercitarse los dones. Así que, hermanos, la ignorancia no es buena y es lo opuesto a la humildad. No quiero que ignoréis. Y también el apóstol Pedro nos habla de esta ignorancia, pero relacionado con la venida del Señor. Mirad lo que dice: no quiero que ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y voy a continuar leyendo lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro no quería que los hermanos ignoraran cómo ve Dios el tiempo. Para ello había gente ya que se estaba desanimando y decía, lo que Dios ha dicho no se va a cumplir. Pero la palabra dice que el Señor no retarda su promesa y que tenemos que mirarlo bajo la vista de cómo Dios ve el tiempo. Dicho esto, ¿cuál es ese misterio que Pablo va a compartir ahora con los creyentes de Roma,
judíos y gentiles. ¿En qué consiste ese misterio? Primero, consiste en que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte o parcial. Segundo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y tercero, y luego, o hay otros hermanos que piensan que es más correcto en el griego decir o así o de esta manera, todo Israel será salvo. El primer aspecto que vamos a mirar, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte o parcial. Hermano, los judíos habían rechazado al Señor, se habían endurecido, habían rechazado a su Mesías, pero ese rechazo, ese endurecimiento, el apóstol, a través de ese misterio que Dios le había revelado, le dice que solamente es en parte. Ese endurecimiento no es total ni definitivo, es un endurecimiento en parte. Y Pablo ya estaba experimentando en su vida y en su corazón ya ese endurecimiento en parte. Lo vimos en el capítulo 9 al principio, porque siento gran tristeza y dolor en mi corazón al ver a mi pueblo en la condición que se encuentra, y preferiría yo ser anatema o maldito y separado por amor a mis hermanos, dice el apóstol Pablo. Ya él estaba experimentando eso porque veía a la gran mayoría de los israelitas endurecidos, que habían rechazado al Mesías y que se oponían a la revelación que Dios le daba para que se pudieran salvar. Así que ese endurecimiento es en parte, no es definitivo. Y hermano, ¿qué le ocurrió a Israel a partir de ese momento? A partir del momento en que rechazaron al Señor, a partir del momento en que lo crucificaron y a partir del tiempo que pasaría ya en que estarían endurecidos. Hermano, os he pasado al grupo, creo que algunas veces, lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. El templo del Señor fue completamente destruido. Destruido completamente. Es verdad que el Señor ya tenía otro templo. Y ese templo era un templo espiritual que era la iglesia. Es verdad. Pero el templo que ellos tenían, donde creían que adoraban a Dios, ese templo fue completamente destruido. Y todos ellos, la mayoría de los judíos que había allí, fueron llevados como esclavos a Roma, y en un desfile pasaron por allí Tito, el hijo de Vespasiano, que fue el que destruyó el templo, en una cabalgata triunfal, mostrando que había conquistado a Jerusalén, que los había sometido, que había destruido el templo, que llevaba el candelabro, y hay un arco de Tito allí en Roma, donde está el arco, que está el candelabro, y los judíos fueron destruidos y dispersados. Paco, pues ahí está. Y hermano, se cumple lo que dijo Miqueas. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la caza como cumbres del bosque. Todo destruido. Todo destruido. Hermano, mira lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Mas hay de las que están encintas en aquellos, de las que estén encintas en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, Israel, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será hollada o tomada, pisoteada, también dice el diccionario, por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21, 23 y 24. Palabra del mismo Señor. Serán llevados cautivos a todas las naciones. 70 después de Cristo, los judíos que estaban en incredulidad parcial fueron llevados cautivos a todas las naciones. Y dice ¿hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Como dice aquí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y aquí quiero explicar dos cosas. Los tiempos de los gentiles tienen que ver con lo político. Lo político es el dominio gentil sobre Jerusalén e Israel. Eso quieren decir los tiempos de los gentiles. Comenzó con Nabucodonosor cuando conquistó Jerusalén y terminará en la segunda venida cuando el Señor venga en gloria. Y también tenemos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es el número de gentiles que el Señor en su misericordia y desde la eternidad ha determinado salvar. Entre los cuales, hermanos, estamos también nosotros. Entre los cuales estamos también nosotros, que formamos parte de esos gentiles. Hermanos, siglo tras siglo, el pueblo de Israel ya fue desperdigado por toda la tierra. Por toda la tierra. La nación de Israel como nación había desaparecido. Siglo II. En el año 130 y tanto hubo también otro levantamiento por Bar Kokhba, un judío que se levantó también y fueron vencidos los judíos y fueron ya desperdigados totalmente por todas las naciones, totalmente. Ellos fueron en su incredulidad desperdigados y repartidos por los 5 continentes. Y hermanos, han sufrido oprobio, han sufrido insultos, han sufrido un rechazo total, que es lo que se llama el antisemitismo, un odio hacia los judíos muy grande. Y ha habido personas, inclusive países, que han querido destruir a Israel totalmente y que nunca sean más nación. ¿Sabéis uno de ellos quién fue? Hitler. Hitler mató 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Pero es que ahora en nuestros tiempos también hay países que quieren la destrucción total de Israel. Y uno de ellos es Irán. Irán quiere la destrucción total de Israel. Y esto ha salido en algunas declaraciones algunas veces. Irán, y ese es el temor que tiene Israel ahora, que Irán se haga con la bomba atómica y que pueda atacar a Israel y la pueda destruir. También hay grupos terroristas apoyados por Irán que quieren destruir a Israel. Entre ellos está el grupo terrorista que está en Palestina que se llama Hamás. Hamás quiere destruir a Israel. Y Hezbollah, que está subvencionado también por Irán, quiere destruir también a Israel. Hermano, os pido que leáis en casa el Salmo 63. Os voy a leer lo que dice el Salmo 63. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria de su nombre en Israel.
Eso dice el Salmo 83. Hay personas que quieren destruir a Israel totalmente. Países que los rodean que quieren destruirlo, a la nación de Israel. Totalmente. Pero todavía siguen en endurecimiento parcial. En nuestros días, y lleva ya el pueblo del Señor esparcido 20 siglos. 20 siglos esparcidos, pero hace poco, el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel se creó, apoyado por la ONU, y Israel volvió a ser una nación en su tierra, Y hermano, ese endurecimiento es parcial, porque todavía la gran mayoría de esa nación que está allí ahora en Israel está en endurecimiento, está en ceguera espiritual. No han creído en su mayoría en el Señor. Están esperando que venga el Mesías que ellos creen que es el verdadero. Pero es que el Mesías verdadero ya vino. Al Mesías verdadero ellos lo mataron y lo crucificaron en el siglo I, como hemos visto. Y os digo, hermano, porque eso es lo que contiene este misterio, no estará más tiempo endurecido que el determinado por Dios para llevar a cabo su plan con Israel. No estará más tiempo endurecido que el que Dios ha determinado para llevar a cabo su plan con Israel. ¿Sabe el único país que tiene su historia ya escrita en la Biblia? Israel. Israel es el único país que tiene escrita su historia en la Biblia. Israel permanecerá para siempre. Y Dios se gloriará en Israel. El segundo aspecto del misterio. El endurecimiento durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué? A la salvación que Dios ha determinado para los gentiles que estamos creyendo en el Señor. Y que ahora formamos parte de la iglesia. Ahora el pueblo del Señor, en este sentido, es la iglesia, formada de judíos que han creído y de gentiles que hemos creído. Entonces habrá un momento en que haya un cambio en esta situación. Y dice hasta que entre en la plenitud de los gentiles a la salvación. Y hermano, hay que tener mucho cuidado, como nos decían los hermanos que exponían la palabra en lo que vimos de la exposición, la conferencia de exposición expositiva, predicación expositiva, veíamos la palabra que dice hasta que hay un cambio en la situación. Y es importante tener en cuenta los verbos, tener en cuenta las preposiciones, tener en cuenta porque esto nos va a dar importantes pistas sobre lo que el apóstol nos está enseñando. Os voy a dar dos ejemplos para que podamos notar esto. El primero está en Lucas 13, 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y ahí es donde viene ahora el cambio. He aquí vuestra casa, Israel, os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, y aquí está el cambio, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Veis un cambio? La casa es dejada desierta,
habían rechazado al Señor, pero habrá un momento hasta que hay un cambio de situación, digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo dirán Israel, bendito el que viene en el nombre del Señor? En su segunda venida, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Otro texto que indica lo mismo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, habrá un tiempo en que han sido dispersados, han sido por todo el mundo, pero va a llegar un momento cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, que va a cambiar la situación. Habrá un cambio hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y ahora viene el misterio, porque no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que, habéis visto, hermano, como en los otros pasajes que he visto había un cambio de situación, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Puedes poner, Paco, el esquema? Ahí va. Bueno, ahí está un esquema que yo creo que va de acuerdo a lo que estoy exponiendo y que es la posición teológica que yo creo. Ahí está el esquema. Hasta que la plenitud de los gentiles lleguen a completarse. Y hermano, ahora estamos en el periodo de la gracia aquí en la tierra, o en la dispensación de la gracia. Cuando el número de los gentiles complete a lo que hoy se llama la iglesia que estamos en el periodo de la gracia, formada por judíos y gentiles, cuando llegue ese momento que se cumple ahí, entonces, y es lo que yo creo, el Señor se llevará a su iglesia a los cielos, a la morada que le ha preparado. Y la iglesia será librada del día de la ira de Jehová que está pendiente de venir. Lo que creemos que es el tiempo de la tribulación, que son 7 años divididas en 2 periodos, tribulación y gran tribulación, que nos habla el libro de Apocalipsis. Bueno, pues cuando la iglesia sea levantada, se haya completado ese número y el resto de las personas se queden aquí, que no son la iglesia, en ese tiempo que se conoce como el tiempo de la tribulación y la ira del Dios de Jacob sobre la gran tribulación, el día de la ira de Jehová, en ese tiempo será cuando Israel se vuelva al Señor y crean en Él. ¿Qué Israel? El Israel que estaba endurecido, el Israel que estaba esperando que viniera el Mesías, pero el Mesías ya vino. Y dice, y luego, o así, todo Israel será salvo. Así todo Israel será salvo. Y hermano, aquí tengo que reconocer, y lo he escuchado y lo he compartido con hermanos, que hay otras opiniones. Hay la opinión de otros hermanos que creen que aquí y luego todo Israel será salvo. Ese Israel se refiere a la iglesia. Uno de ellos, y creo que es importante, fue Juan Calvino. Juan Calvino creía que ese Israel era la iglesia. Pero ¿sabe, hermano, qué pasaba en el tiempo de Juan Calvino? Os lo voy a decir. Siglo II, no hay nación de Israel. Siglo III, no hay nación de Israel. Siglo IV, no hay nación de Israel. Siglo V, no hay nación de Israel. Siglo VI, no hay nación de Israel. Siglo VII, no hay nación de Israel. Siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV,
Siglo XV, siglo XVI, y seguía sin haber nación de Israel. Estaban esparcidos por todo el mundo. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y entonces se forma la nación de Israel. Si Calvino hubiera estado viviendo en el siglo XIX, estoy seguro que nos dice que el Israel que viene aquí en el capítulo 11, en este texto, se refiere precisamente a la Iglesia. Respeto la opinión de otros hermanos que creen eso. Yo personalmente no lo creo. Yo creo que se refiere a Israel. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles a la Iglesia, seremos llevados, se quedarán aquí una serie de personas, habrá la gran tribulación y ahí se convertirán muchas personas al Señor. El todo es importante también y lo voy a intentar explicar. La verdad que estuve escuchando unas predicaciones de un hermano que se llama Adiel. El nombre es muy raro, Quiñelén, creo que es Quiñelén. Adiel Quiñelén. Y este hermano compartía en su predicación lo siguiente: todo Israel, el hermano Francisco Lacueva, en su comentario a Matthew Henry, dice: Pablo no emplea la palabra holos, y holos contempla todo en lo absoluto. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue el momento, esa palabra no la emplea Pablo. El todo en lo absoluto quiere decir que todos los de Israel que hayan cuando el Señor venga en su segunda venida van a ser todo perdonados y convertidos. No emplea esa palabra porque no sucederá así, que todos los israelitas que hayan en todo el mundo van a ser convertidos. Emplea la palabra paz. Y lo voy a leer lo que dice: paz es el significado de todo distributivo en su conjunto, de manera corporativa, refiriéndose a Israel e involucra a todos aquellos en su conjunto. El remanente que se vuelva de su incredulidad y acepte a Jesucristo en la segunda venida, en los días del fin, cuando el endurecimiento le sea quitado, al completarse la plenitud de los gentiles. Así que no es un todo en absoluto, sino un todo distributivo como conjunto. Habrá una gran cantidad de israelitas que se convertirán al Señor. Y la palabra Israel, el significado Israel, hay hermanos, como he dicho, que lo aplican a la Iglesia. Israel hoy es la Iglesia. Y hay hermanos que creen que todas las promesas del Antiguo Testamento que hablaban de Israel, hoy es para la Iglesia, porque consideran que la Iglesia es el Israel de Dios. Pero voy a intentar también explicar un poquito esto. En el Nuevo Testamento aparece la palabra Israel 77 veces. En todo este capítulo y en todo el Nuevo Testamento, la palabra Israel tiene solamente 3 significados. Primero, se refiere a Jacob, descendiente de Abraham, al cual el Señor le cambió el nombre y le puso Israel. No se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel. Se refiere a la tierra física del pueblo escogido de Dios, Israel. ¿Os acordáis cuando José y María tuvieron que huir a Egipto y el ángel le dijo que podían volver? Os lo voy a leer, hermano. Diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban su muerte. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. A la tierra de Israel. Así que otra de las palabras que aparece cuando se nombra Israel en el Nuevo Testamento es la tierra de Israel. Y también a la nación étnica, la nación descendiente de Abraham en su conjunto. Como lo dice Pablo en este capítulo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte a la nación. Pero claro,
Puede haber hermano que diga, ¿y la carta a los Gálatas? ¿Qué es lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 6? Bueno, la carta a los Gálatas en el capítulo 6 dice que aquellos que han participado de la nueva creación, de la regeneración y que son judíos que han aceptado a Jesús, ese es el Israel de Dios. Eso es lo que dice. También hay otras personas que hemos aceptado a Jesús, pero que no somos judíos, que somos gentiles. ¿Y qué formamos? La iglesia. Pero los israelitas que creyeron en Jesús y fueron el remanente fiel que creyó, esos Pablo los llama el Israel de Dios. Os tengo que decir, hermano, que durante un tiempo de mi vida como creyente, yo pensaba que todos éramos el Israel de Dios. Lo tengo que decir. Pero había un momento también en mi vida, cuando he estado escudriñando, cuando he estado mirando, que he cambiado esa posición y ese sentido con relación. Los israelitas que han creído, el remanente fiel que habla Pablo en el capítulo 11, ese remanente fiel, ese es el Israel de Dios, que pertenece a la iglesia, a la asamblea de Dios. Nosotros somos también parte de la iglesia y somos, muy importante, somos pueblo del Señor. Somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Pero Pablo hace aquí una distinción entre el Israel de Dios en ese sentido en relación con la iglesia. Sigo compartiendo lo que estaba diciendo. Y para apoyar todo esto que Pablo está diciendo, para apoyarlo, él se basa en las Escrituras. Pablo no decía las cosas sin que estuvieran apoyadas en la Escritura. Pablo se va a las Escrituras para argumentar que lo que está diciendo con el futuro de Israel será verdad. Y lo hace en Isaías 59:20, utilizando el pasaje de Isaías 59:20. Quiero decir que todos los profetas menores y los profetas mayores y el libro de Apocalipsis todos apoyan una restauración futura de Israel. Os voy a dejar, hermanos, algunos pasajes, lo voy a decir nada más, y en casa, si queréis escuchar de nuevo la predicación, podéis coger estos pasajes en el Antiguo Testamento y leerlo. Tranquilo, con oración, leerlo tranquilo. Ezequiel capítulo 36, 37 y 38. Oseas capítulo 14. Joel capítulo 3 del 16 al 21. Amós capítulo 9 del 11 al 15. Abdías versículo del 15 al 21. Miqueas capítulo 7 del 18 al 20. Sofonías capítulo 3 del 16 al 20. Zacarías capítulo 12, 13 y 14. Jeremías capítulo 33. Isaías capítulo 60 y que vamos a leer ahora un poco, 59. Podéis coger estos textos en casa, tranquilo, y leerlos tranquilamente. ¿Qué dice Isaías 59:20? Dice, estoy cogiendo el texto literal del Antiguo Testamento, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de su iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Pero hermano, tenemos que mirar el contexto en lo que Pablo, el capítulo ese trata de Isaías 59. Y mira lo que dice el Señor en el versículo 1 y 2. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios estaba dispuesto a salvar, Dios estaba dispuesto a oírlo, pero había un problema entre Israel y Dios, que era las iniquidades de los judíos, su pecado, sus manos manchadas de sangre. Pero al final de esto da un rayo de esperanza, un rayo de que vendría a Sión el libertador que quitaría la iniquidad precisamente de Jacob. Y hermano, lo dice cuando está oprimida por sus enemigos. Os lo voy a leer, Isaías 59. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribución, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Él pagó, dará a los de las costas. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá el enemigo como un río, vendrá a intentar destruirlo, pero el Señor levantará bandera a Jehová. Y aquí está ese versículo que coge Pablo en su momento, en el año 57-58, y lo dice de esta manera Pablo: y vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador? Jesucristo, en su segunda venida, que apartará de Jacob, como hemos visto, apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo, hermano importante, cuando yo quite sus pecados. Cuando yo quite, el que va a quitar los pecados va a ser el Señor. El que va a obrar para que Israel en el último tiempo, cuando sea quitado el endurecimiento, se vuelva a él, va a ser el Señor. Y quiero que notéis esto, lo está cogiendo Pablo en su tiempo, que está predicando estos años 57-58, apuntando al futuro. ¿Por qué? Porque todos los verbos están en futuro. Y eso es importante, hermano, que tengamos en cuenta de que todos los verbos están en futuro. Vendrá, apartará, será, ¿y quién lo hará? El Señor. ¿Cuándo? Cuando venga en la segunda venida. ¿Y por qué digo en la segunda venida? Porque hay hermanos que creen que esto se refiere a la primera venida. Pero mira lo que hizo el pueblo de Israel en la primera venida. Lo rechazaron, lo crucificaron, a los suyos vino y los suyos no les recibieron y dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros y sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. Eso fue lo que hizo Israel cuando el Señor vino. Aunque un pequeño remanente en ese tiempo creyó en el Señor y se creó la iglesia del Señor. Hermano, creo que esto que Pablo ha estado diciendo aquí ocurrirá en la segunda venida, cuando el Señor se manifieste en gloria. Y voy a leer otro texto del Antiguo Testamento, importante. Zacarías 12, 8 y 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil,
en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová entre ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Y dice, y mirarán a mí. Está hablando Jehová, a quien traspasaron. ¿Y a qué está apuntando ahí cuando dice, mirarán a mí a quien traspasaron? Al Señor Jesucristo, que es Jehová hecho carne. A Él es al que van a mirar cuando el Señor venga por segunda vez y le dirán qué heridas son estas que tienen en tus manos. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Os imagináis, hermano, por un momento, ese pueblo que tiene millones de personas ahora mismo, que están esperando a un Mesías equivocado, que llegará un momento en cuando el Señor haga que se vuelvan de su maldad y que reconozcan que el verdadero Mesías es el Señor? ¿Os imagináis lo que sentirá ese pueblo cuando vean al Señor con sus manos traspasadas, con sus pies traspasados? ¿Os imagináis cómo llorarán? Que al que hemos despreciado es a nuestro Mesías, que al que hemos crucificado es a nuestro Señor. Yo, hermano, cuando estaba también preparando y demás, yo pensaba en ese momento cuando ese Israel, ese grupo, ese remanente que un día el Señor le va a quitar la ceguera, el endurecimiento, vean al Señor Jesús, que es su amado Salvador. Hermano, ese es el misterio que Pablo estaba compartiendo y que no quería que la iglesia de Roma, judíos y gentiles, y por añadidura a toda su iglesia, ignorara, para que no fueran arrogantes. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Y cómo lo explica? Mirad de qué manera lo explica el apóstol, tan detallada y tan bien. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos de Dios. ¿Quién son enemigos de Dios en cuanto al Evangelio? Los judíos en el tiempo de Pablo que no creían. Esos son enemigos en cuanto al Evangelio. Los judíos incrédulos e endurecidos. Y dice, por causa de vosotros, ¿quiénes son ese vosotros? ¿Quién es ese vosotros? Los gentiles que habían entrado a la salvación. Y por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados. Amados por Dios. ¿Quién son amados? ¿Quiénes son los amados? Los judíos que no creían en ese momento. Pero es que dentro de esos judíos que no creían, en ese momento había algunos que eran incrédulos y esos se perdían. Pero ¿qué dice de esa elección? ¿Qué dice de esa elección? Pero por los padres son amados. Por los padres, ¿qué es padre? Abraham, Isaac y Jacob. Por los padres son amados. Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora os voy a decir por qué son amados. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir irrevocable? Irrevocable quiere decir que lo que Dios ha determinado desde la eternidad con relación a Israel, Él no lo va a revocar ni se va a arrepentir de lo que ha dicho. Él dijo que había escogido a Israel para bendecirlo, para que fueran su especial tesoro, para dar a conocer su gloria a todas las naciones, y hizo un pacto eterno con Abraham. Un pacto de fidelidad con Abraham, un pacto incondicional.
¿Qué quiere decir incondicional? Quiere decir que no estaba sujeto a ninguna condición, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y compartía el otro día con un hermano, mirando atrás a Israel, cuántas veces Israel desobedeció a Dios. Cuántas veces en el desierto y caminando durante 40 años el pueblo de Israel rechazaba al Señor, se volvían y llevaban sus dioses, el tabernáculo de Moloc, y el Señor una y otra vez, con amor, los intentaba atraer y llamarlo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. ¿Qué nos ha prometido a los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo? El que en mí cree tiene vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna por creer en Jesucristo y eso lo va a mantener hasta el final. Hasta el final. Si hemos creído en Él de corazón y de verdad y el Señor ha cambiado nuestro corazón, eso el Señor nunca nos lo va a quitar. Lo mismo que Israel, si Israel es ese especial tesoro que Dios un día escogió para glorificar a Dios, eso lo va a llevar a cabo porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y eso lo hizo, hermano, en su consejo, en su sabiduría, en su presencia desde antes de la fundación del mundo. ¿No creéis que a Israel lo escogió antes, en el tiempo en el que estamos hablando de Israel, con Moisés? Dios había escogido y había determinado ya escoger a Israel desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Y determinó salvarlo. Igual que ha determinado desde antes de la fundación del mundo salvar a toda persona que Él ha escogido en sus planes para que vengan y conozcan al Señor. Y cuando Pablo va terminando dice, porque Dios puso a todos bajo pecado para tener misericordia de todos. A todos bajo pecado, todos eran pecadores, todos, tanto los gentiles como los judíos, como Israel. Pero todos los puso bajo el pecado, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Para tener misericordia de todos. Gracias a que los israelitas en ese sentido rechazaron con su incredulidad, nosotros entramos al plan de Dios y fuimos injertados como olivos, silvestres en el olivo verdadero. Pero es que también en su momento ellos ha puesto a celo a Israel para volverlo también de nuevo a introducir en el olivo verdadero. Las ramas desgajadas en el futuro serán de nuevo injertadas si se volvieren de su incredulidad. ¿Y esto qué le llama a exclamar a Pablo? Pablo no puede nada menos que decir, oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos y su juicio. Hermano, Pablo se siente admirado de ver el plan de Dios. El plan de Dios dentro del misterio que Dios le había revelado y que nadie sabía hasta el momento que Pablo lo dice. Se siente admirado. ¿Habéis escuchado cuando la mujer sirofenicia, oh mujer, grande es tu fe? Varias veces el Señor da esa expresión, como dijo Pablo aquí, oh profundidad. Hermano, la salvación y la sabiduría de Dios en todo el plan eterno es sabio completamente. Os voy a dejar una predicación en el grupo para que la escuchéis durante esta semana. La predicación la lleva el hermano Miguel Núñez. Se llama El Dios eternamente sabio. Y ahí vais a poder comprobar en esa predicación este versículo que dice aquí,
Oh profundidad de la sabiduría y de la grandeza de Dios. Os lo voy a dejar para que la escuchéis. De seguro que os va a bendecir el Señor. Y me gustaría terminar con estas palabras ya finales del versículo de Ezequiel 11, que os dejé los versículos el otro día cuando os pedí que orarais. Y diles también, así ha dicho Dios el Señor, yo volveré a recogerlo de entre los pueblos y naciones por las que están esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Paco, pon un momentito. Ay, esa fue la promesa de Dios a Abraham. Esa fue la promesa. Toda esa tierra que está ahí marcada de un punto a otro. Versículos 21, 27, 22 y 24. Y entonces les dirá que yo, su Señor y Dios, he dicho. Fíjense bien, voy a sacar a los hijos de Israel de las naciones a las que fueron llevados. Voy a recogerlo de todas partes y lo traeré a su tierra. Allí en su tierra y en los montes de Israel haré de ellos una nación. Y tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. Mi siervo David reinará sobre ellos. Y aquí me quiero parar, porque hay bastantes sitios donde dice mi siervo David. Hermano, yo pensaba, cuando el Señor vuelva, está hablando en futuro, cuando el Señor vuelva, ¿quién es este David? Pero os voy a decir quién creo yo que es este David. La palabra David significa el amado. El amado. ¿Os acordáis de algo del amado? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a él oí. Hermano, el amado David, el amado es nuestro Señor Jesucristo. Él será el Rey de Reyes que cuando venga va a gobernar sobre todo su creación y sobre la tierra y sobre su pueblo. Y dice, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Sabéis el pastor que tendrán? Al buen pastor, al amado Jesucristo. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y andarán en mis preceptos y obedecerán y practicarán mis estatutos. Así que con estas palabras quiero terminar. Y una más. Que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, hermano. Él va a llevar su plan a cabo y Él va a cumplir todo lo que ha prometido y todo se cumplirá. Y como dice un versículo también que hemos cantado en una canción sobre el nombre, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Todo el mundo un día doblarán sus rodillas. Unos la doblarán arrojando sus coronas, los que han creído delante del Señor y glorificándole con su vida. Otros la tendrán que doblar reconociendo que habían estado rechazando al que es el Señor de señores, al que es el Rey de reyes. Por eso en esta mañana, si estás aquí y todavía no has creído en el Señor, yo te animo a que te arrepientas de tus pecados. Yo te animo a que reconozcas que el Rey de Reyes, el Señor de señores, aquel que cumple todo lo que promete
llegará un día que vendrá. Y me gustaría que si te arrepientes de tus pecados y crees en Él y el Señor te da la vida eterna, en ese día futuro tú puedas verdaderamente glorificar al Señor y doblar tus rodillas porque has creído en Él, porque has creído en Él. Y dice, en el día de salvación, no endurezca tu corazón. Hoy todavía estamos en la era de la gracia, hoy todavía puedes abrir tu corazón al Señor. Hoy todavía puedes decirle, Señor, soy pecador, soy pecadora, perdona mis pecados. Quiero conocerte, quiero que vengas a mi vida, quiero cambiarla para tu gloria y para tu honra. Quiera el Señor, por su Espíritu, que te pueda convencer de pecado y que esto pueda ser una realidad si no has creído. Y aquellos que hemos creído, hermanos, gocémonos en el Señor. Gocémonos en el Señor. Gocémonos y démosle gracias porque hoy creo que hemos aprendido un misterio que había estado escondido por mucho tiempo y que nos ha sido revelado. Acordémonos, no queremos ser ignorantes, no ignorar para que no seamos arrogantes y perdonar por el tiempo de la predicación. Perdonar porque sé que me he pasado, pero no he querido acortar la predicación y de seguro que he dicho algunas cosas más que no tenía en los papeles. Perdonadme, hermano. Perdonadme por si me he cedido del tiempo, pero creo que tenía que compartir lo que había preparado hasta el final. Señor y Padre, quiero darte gracias, Señor. Gracias por habernos revelado, Señor, este misterio. Misterio que solo tú puedes revelar y lo hiciste a Pablo, Señor. Y Pablo lo compartió con los creyentes de Roma y por extensión a todos nosotros porque es la palabra de Dios. Señor, te pido que en tu misericordia tú nos ayudes a no ignorarlo y sobre todo que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, Señor. Sabemos que hay cosas gloriosas y futuras que están pendientes de pasar. Y Señor, te pedimos, como dice tu palabra, te pedimos que tú nos des fortaleza, nos des deseo de escudriñar tus escrituras, nos des deseo, Señor, de hacerlo con un corazón sincero, Señor, y que podamos, Señor, el tiempo que falte hasta que tú vengas, glorificarte con nuestra vida y también, Señor, ser útiles porque para que se complete ese número de gentiles, tú nos das, Señor, la preciosa responsabilidad de compartir el Evangelio hasta que ese número se complete. Señor, que muchas más personas aquí puedan creer en ti, que podamos ver pronto completado ese número, Señor, y que podamos ver tu venida con poder y gran gloria, Señor, como tú has prometido. Despídenos, Señor, con tu paz y tu bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén.